Listo. Entonces, pues muchas gracias por venir, por estar, por participar en este nuevo espacio de sonido colectivo, donde pues nos da la oportunidad de vernos, de encontrarnos alrededor pues de estos temas que nos gustan, nos apasionan, nos mueven. Este es nuestro segundo webinar del año. El primer webinar, en el primer webinar tuvimos pues el privilegio de contar con la presencia de Camilo Urbina, el director del coro comunitario del Centro Nacional para las Artes. Fue una experiencia pues bastante bonita, muy enriquecedora también, toda la experiencia que él nos quiso compartir. Recordarle también a todos, doña Andrea Rodríguez, buenas noches. Buenas ¿Cómo le noches, va? gusto verlos. Recordarle también pues aquí al colectivo que estos webinars están enmarcados dentro de la temática que nos va a acoger durante el segundo Encuentro Nacional de Músicas Comunitarias, que es el tema de la voz, ¿cierto? Entonces es la voz, por eso estuvo Camilo, ¿cierto? Por eso nos acompañan hoy también Rafa y Marisa, la voz entendida desde un lugar como expandido, ¿sí? No, claro, uno como músico le dicen la voz y uno piensa en el canto, ¿no? En el instrumento que es el canto, pero pues aquí nosotros estamos pensando la voz un poco también eso, pero más allá de eso, ¿cierto? Es decir, dentro de la parte expresiva de lo que es el canto, pues también está el canto colectivo, ¿cierto? Porque hay ciertas formas de canto, por ejemplo, que nos facilitan estar juntos, ¿sí? Que se han usado desde tiempos inmemoriales, de forma ancestral, ¿no? El canto responsorial, muchas formas de canto colectivo que existen en contextos eh, que se han usado para juntar a la gente, para cohesionar a las comunidades, pero también nos interesa pues la voz social, la voz política, ¿cierto? La voz que reafirma al individuo, el concepto, la idea de tener voz, ¿qué quiere decir tener voz, no? O las voces, ¿no? ¿Qué quiere decir alzar la voz? ¿En qué momento se alza la voz? ¿Por qué la voz, más allá de ser simplemente como un instrumento con el que hacemos música, se convierte también como en una forma de reafirmar el ser, de reafirmarse a uno mismo o reafirmar al grupo con el que se encuentra, la comunidad de la que hace parte, ¿cierto? Porque en ciertas ocasiones la voz tiene que salir, porque es importante que esa voz salga y qué quiere decir eso, ¿sí? Entonces realmente pues ese es el tema que nos acoge para el segundo encuentro nacional y es el tema también que es transversal a estos webinars y la razón por la cual también invitamos a Rafa y a Marisa, que tienen un trabajo muy hermoso, que ya nos contarán con muchísimo mayor detalle. Aprovecho aquí para darle la bienvenida a Dalia y a María Olga. Gracias por venir, qué bueno que puedan estar aquí acompañándonos. Eh, y pues bueno, para no darle más largas, Helencita, ¿por qué no nos acompañas aquí presentando a nuestros invitados? Listo, bien. Nuevamente bienvenidos y bienvenidas. Gracias, Juan. Pues me parece que es valioso siempre la excusa para encontrarnos, al menos así sea virtual, para escucharnos, para vernos. Y también nuevamente agradecerle a Marisa y a Rafael por pues animarse a aceptar la invitación de hacer parte pues de las de la agenda preparatoria del encuentro nacional. Estamos pensando hacia allá, caminando hacia allá. Y bueno, nuevamente pues yo me siento muy feliz. Entonces voy a leer rápidamente la reseña de Rafael, luego la reseña de Marisa. Entonces, ¿me están escuchando bien, sí? Bien. Rafael Arcanjo, no sé si así pronuncia, pero creo que así lo puedo leer, es Sí, antropomúsico, sí. investigador, ambientalista, cantoterapeuta, antroposófico, agricultor y consultor en agricultura biodinámica. Es estudiante de maestría en música del Instituto de Artes de la UNES. Desarrolla investigaciones en el área de ecología acústica, analizando las relaciones entre la voz, el paisaje sonoro, los ritmos de la naturaleza y la educación musical. Es el creador de Biocanto Dinámico, un enfoque que integra el canto, el movimiento y la percepción de los ritmos de la naturaleza y del cosmos como práctica artística, educativa y ecológica. Es fundador de la finca Biodinámica UOAEI.
Trabaja en la intersección entre la música, la agricultura biodinámica, la regeneración ambiental, impartiendo cursos, conferencias y talleres en Brasil y en diferentes países de América Latina y Europa, promoviendo una comprensión integrada entre el arte, la naturaleza y el desarrollo humano. Bienvenido, Rafael. Acá estamos con los oídos bien dispuestos para escucharte. Y también se encuentra con nosotros y nosotras Marisa Fonterrada, ya es doctora en antropología y magíster en psicología de la educación por la PUC-SP, licenciada en música por el Instituto Musical de Sao Paulo y docente libre en técnicas de musicación por el Instituto de Artes UNE-SP. Es cantoterapeuta certificada por el Gotterdam en Suiza. Es profesora permanente del programa de posgrado de música del IA UNESP y fue directora de esta misma institución y también de la Escuela Municipal de Música de Sao Paulo. Bienvenido, Rafa, y bienvenido, Marisa. Pues es de ustedes ya esta conversación. Adelante. Marisa, ¿quieres empezar? Te doy la palabra. Tienes que abrir el micrófono, maestra. Claro, yo puedo empezar y empiezo diciendo buenas noches a todos que están acá y agradeciendo mucho a la comunidad que está nos invitando y a María Olga que está presente ahora y que nos sugirió nuestro nombre para esta charla. Y a mí me compete de hablar sobre ecología, específicamente ecología acústica. Pero yo empiezo hablando un poquito de ecología. ¿Qué es ecología? ¿Qué quiere decir ecología? Ecología viene del griego oikos, que es casa, y, y de logos, que es estudo, estudo de la casa, que la casa que habitamos en este planeta es el ambiente, el medio ambiente, y tenemos que cuidar de esa relación entre nosotros y este medio ambiente. Yo Porém, não me vou estender demasiadamente sobre ecologia, pero me caminharé para a ecologia acústica ou ecologia sonora. Algunos hablan acústica, outros hablan sonora. É a mesma coisa. A ecologia acústica é o estudo de los sonidos em nosso ambiente. Y tenemos que pensar cuál es la relación de los sonidos con los seres humanos. En qué medida ellos son agradables, ¿cómo se dice? Agradables, Agradables. agradables. O pueden ser desagradables, mesmo destructivos. Entonces tenemos que aprender a oír para conviver con los sonidos de una manera activa y no pasiva. Actualmente hay una tendencia muy grande de sermos como víctimas del ambiente sonoro, que es demasiado fuerte y no sabemos cómo hacer. Entonces es una cosa que requiere mucha conciencia. Entonces, ¿cuál es, ¿cuál es la relación entre el ser humano y el medio ambiente? ¿Cuál es la relación entre el ser humano y el ambiente sonoro? O que sucede se estamos todos em um ambiente e de repente os sonidos mudam, se alteram, são outros? Então, temos que pensar nisso. Que hablamos? Que hacemos? A nós outros nos gusta estas mudanças? A nós outros nos gusta estar em um ambiente muito ruidoso? A nós outros nos gusta de estar em silêncio? Como é isso? Para cada um de nós outros é diferente.
Estes estudios, embora la sonoridad acompaña el ser humano desde que existimos, pero los estudios del ambiente sonoro es una cosa muy nueva. En termos de historia, empezó alrededor de 1960, significa 60, 70 máximos de años de preocupación con los sonidos. Esto es nada en la historia, es nada. Estamos empezando eso. Pero hay una característica importante. La ecología sonora es interdisciplinar. Hay muchos diferentes campos de estudios que se interesan por los sonidos. Por ejemplo, la física, la acústica, especialmente el ramo de la acústica, la psicoacústica. E eles nos ensinam como é o sonido, como se constitui, como nosso cérebro lo recibe. Pero hay también la relación de los sonidos con la sociedad. ¿Cómo es el sonido para el grupo social? ¿De qué manera se interesan? ¿De qué manera ese sonido es agradable? ¿De qué manera ese sonido los confunde, los atormentan? ¿Qué se pasa? Y finalmente hay la relación de los sonidos con la arte, que es el momento en que podemos crear con los sonidos, conviver con los sonidos, conversar con los sonidos de una manera amigable y, en fin, criar cosas sonoras que nos interesan. Este estudo del sonido, creo que muchos empezaron ese en sus diferentes ramos, pero para nosotros de la área de música, el que es más fuerte es el trabajo de Murray Schafer, que é um compositor, educador, ecologista canadense, que começou esses estudos na universidade onde dava classes, porque seus alunos estavam muito interessados em saber de los sonidos e no está, ao mesmo tempo decepcionados com a maneira que a universidade tratava essa questão de los sonidos. Então, foi quando Murray Schafer empezó su trabajo en esa universidad, Simon Fraser University. Y entonces ellos empezaron a percorrer la ciudad de Vancouver y grabar los sonidos de la ciudad. Las comunidades indígenas, las comunidades judaicas, los otros pueblos que moraban allá, diferentes pueblos portugueses, rusos, japoneses, chinos, y grabar su manera de hablar, sus brincadeiras, los juegos infantiles en la calle, todo eso. Eso constituye el primer bloco de cosas sonoras que fue grabada y analizada en el mundo. No sé cuánto tiempo tengo para hablar, Rafael. Puedes hablar como más unos 5 minutos y quizá después hablamos con la gente si hay preguntas. Claro, Pero claro, quisiera hacer un encierre. Ya hablaste claro. como 10 minutos. Claro. Ok. Entonces, pero vuelvo a hablar de nosotros y hablar de los sonidos para nosotros. Gostaria que empezassem a pensar como é o sonido em la calle onde eu habito, como é o sonido em mi casa, em mi trabalho. Aonde eu vivo é mais cercano de la ciudad ou cercano del campo. Os sonidos del campo são muito diferentes de la ciudad. Como é para cada um de vocês?
E certamente os que habitam cercano del campo terão um ambiente sonoro mais saudável do que os que habitam em las ciudades, principalmente em las grandes ciudades, donde el ruido es intenso y constante. Entonces, otra pregunta, ¿cómo es el sonido para mí cuando me voy a acostar y dormir? ¿El sonido es desagradable? ¿Es bueno? ¿Cuáles sonidos son especiales en mi casa? ¿Qué sonidos a mí me gusta? A mí me gustan. ¿Qué sonidos yo no gustaría de estar oyendo? Estoy. Nosotros nunca hacemos ese tipo de pregunta para nosotros mismos. Pero essas coisas se vão entrando em nossa cabeça e nos vão afetando o sentimento. E nos sentimos alegres ou nerviosos, ou agitados, ou calmos, a depender de nossa reação emotiva perante os sonidos. Então, eu penso que está muito em la hora, en el momento, de tenermos el sonido conscientemente à nossa frente, para que possamos falar com ele, perceber como nos afetam, perceberem, por vocês que trabalham com a comunidade, que sonidos a comunidade pode examinar criticamente e decidir se lo querem ou não em seu ambiente. E se não querem, que podem fazer? É possível quitar esse sonido ou não? Há muitas perguntas. As respostas temos que descobrir. E há uma outra coisa para dizer, que é nossa civilização é muito, muito, muito visual. E tendemos a ver as coisas, avaliar as coisas por seu tamanho, forma, cores, colores, pero os sonidos parece que ficam atrás. Não nos importamos demasiadamente. E não estou falando solamente de música, pero de qualquer sonido. E esses sonidos estão todo o tempo com nós. Outra coisa muito diferente entre o que veo e o que escuto. A visão está à nossa frente, os olhos estão acá, e eu vejo o que está à minha frente. Se quero ver alguma coisa para o lado, tenho que virar minha cabeça para um lado para outro, ou voltar-me para o outro lado. É sempre a nossa frente. Pero la escucha, la audición es diferente. El sonido llega por todos los lados, a la frente, a la derecha, a la izquierda, a la atrás, de arriba, de abajo. ¿Cómo de abajo? Cuando tienes algunos sonidos que están en la tierra o sobre la tierra, los oímos también. Entonces, nosotros estamos en el centro de nuestro campo auditivo. Isto é muito importante, ter essa consciência, que são dois modos diferentes de apreciar as coisas, por la visão e por la escucha. E penso que na segunda parte de nossa charla podemos praticamente perceber essas diferenças e platicar um pouquinho. Penso que é isso que deveria falar com vocês hoje. Não sei se querem fazer alguma pergunta. Não sei se as perguntas serão depois de Rafael falar. Como é isso? É uma Creo, pergunta que creo que nosotros podemos elegir eso, Sí, porque en como verdad guste.
Si Sí, quieren al final o ahora. Pero yo que los conozco sugeriría que Rafa hables y luego hacemos las preguntas porque sé que se van a complementar. Es una sí, sugerencia. sí, yo pensé en Claro. eso también. Gracias, María Olga. Uy, quería, bueno, permiso para hablar y decir que es una alegría estar acá con ustedes, invitados por María Olga y por este grupo hermoso de Colombia, nuestros hermanos. Nosotros hace 2 días estuvimos un ratito en Colombia porque veníamos de Puerto Rico y ahí paramos para hacer una escala. Bueno, así que les saludos a todos, maestros, maestras, amigos, amigas, hermanos y hermanas. Estar con Marisa hablando de ecología acústica y biocanto dinámico es siempre un regalo, porque al final, cuando tratamos de todo eso desde el arte o desde la ciencia o mismo de la espiritualidad, estamos trabajando con un fenómeno, ¿no? El fenómeno acústico, el fenómeno sonoro. Entonces, bueno, mi investigación está más conectada con el aspecto de la voz como herramienta, ¿no? Social, terapéutica, artística. Entonces, hay algunas cosas que a lo largo del camino me han venido. Yo quería aprovechar que estoy acá en esto, en la pantalla y compartir. Yo tengo algo aquí que quería compartir con ustedes. Y voy a mostrarles. ¿Están mirando eso? ¿Todos? Creo que sí, ¿no? Sí, señor. Sí, Sí. señor. Entonces les muestro esto, te comparto. Esa es parte de la investigación que estoy haciendo hoy en la maestría. Esa es como una imagen, ¿no? Donde voy llegar al fenómeno del sonido, en este sentido de la voz del tono que está ahí en el centro, como una manifestación, ¿no? Como una expresión vibratoria del tiempo-espacio, porque todavía sabemos que el espacio y el tiempo es una manifestación conjunta, ¿no? Por una percepción integral, no están separados, y que el fenómeno musical se, como se expresa en el tiempo y en el espacio, ¿no? Y dentro de eso hay una relación de polaridades, ¿no? Como por ejemplo cielo y tierra, ¿no? Y en la música, como vibración, está por todo el cosmos, ¿no? Desde los elementos, ¿no? Y se conecta con los ritmos. Eso sería muy bonito de seguir abriendo para percibir toda la vida, todo el ambiente, todo como sonido. Y eso ya es algo muy, digamos, em, debatido hoy día por las frecuencias, de que todo es frecuencia, ¿no? De que todo es vibración. Entonces, cuando llamé eso de biocanto dinámico, tiene dos calidades. Bio, que está conectado a la vida, entonces que la vida mismo canta, y dinámico también porque tiene esta percepción de fuerzas, de relaciones y es como energía, ¿no? Entonces el cielo canta, la tierra canta, ¿no? Nosotros somos música. Entonces, ¿cómo integrar eso en prácticas que habla la voz y vive la voz y expresa la voz como algo que nos conecta a una presencia, ¿no? Porque al final, cuando decimos en diferentes tradiciones mitológicas, el sonido y la voz está siempre como un principio organizador, un principio generador de vida por la forma, y entonces la simetría, la geometría, la matemática, todo eso estoy investigando y pongo acá en 4 arquetipos, ¿no? El triángulo y el cuadrado como cósmico y terrestre, como oposiciones, y la estrella ¿no? El heptagrama de 7 puntas, la relación con los ritmos de los planetas bueno, la conexión con vibraciones y escalas, diferentes escalas. Y en eso voy desarrollando mi investigación para que tenga yo algo que compartir desde la práctica. Entonces, la primera cosa, porque cuando hablamos de voz, hablamos de un fenómeno misterioso,
¿no? O sea, ¿qué es la voz? Porque sabemos que es por medio de la voz que se expresa un lenguaje. Y lo mismo con la música. La música por la vibración, por el sonido, es la manifestación de un lenguaje, ¿no? Entonces, son códigos, ¿no? Son maneras de percibir que tienen a ver con un contexto ambiental, un contexto cultural, social, ¿no? Y que este proceso es un proceso que tiene a ver con la creatividad, tiene a ver con la percepción artística, ¿no? O sea, de lo musical. Entonces, yo como individuo intento llevar el impulso de la voz viva, fluida, no, no una voz que está atada a una percepción técnica, Ajá. sino a la percepción de la escucha. O sea, hay muchas relaciones, ¿no? que podría hacer, pero primordialmente es como somos seres innato, musicales, ¿no? Es propio del ser humano y que hay una percepción de que nosotros antes de hablar cantamos, ¿no? Y que el canto es una forma de hablar, ¿no? Y que también, la misma manera, el ser humano en su proceso antes de caminar baila. Entonces el movimiento, la percepción del movimiento del mundo y del sonido que se produce con la voz como un lenguaje que tiene sentido y que tiene conexión con estas dinámicas, tanto de los elementos, del agua, del aire, del fuego, y cómo yo puedo expresar eso en voz. Cantar el fuego, cantar el agua, cantar la tierra, cantar el viento, ¿no? El paisaje. Entonces, por medio de la escucha, ¿no? Esta percepción que con la escucha despierto yo para el fenómeno de la conciencia, de que yo soy, yo estoy. Si estamos de acuerdo que el primer órgano del ser humano a formarse en la, en la barriga, en la panza de la mamá, en el útero, es el oído, ¿no? Entonces, que es un contacto con toda esta esfera de la vida, ¿no? Entonces, cómo el sonido, algo inmaterial, nos revela, ¿no? Se manifiesta en todo lo que es material, incluso por el timbre, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el cuadrado podemos tener los cuatro elementos que pueden estar conectados también con las características musicales, ritmos diferentes, por ejemplo, intensidades, alturas, duración em, y características sonoras, ¿no? Así como en el cielo podríamos conectar los ritmos con armonía, melodía, un arquetipo trimembrado de la música, ¿no? Y como 4 con 3 son 7 y se multiplica 4 por 3 tiene 12 que también son esos 12 semitonos o esos 12 ritmos del año, ¿no? Del zodíaco. Entonces, por eso hago un mapita, no quería compartir rápidamente una percepción de que eso hace parte de esta investigación, cómo el ser humano, por medio de la escucha, puede traer conciencia, presencia, y por medio de la voz, integrarse con el ambiente, ser más consciente de una integración ecológica, ¿no? Entonces, por eso, utilizar el cuerpo mientras yo canto, no cantar parado, por ejemplo, o hacer coreografías que están conectadas a calidades, ¿no? Si son más concentradas, si son más expandidas. Perceber también que como órgano fonador nosotros somos un instrumento, ¿no? Somos música desde la morfología también. Entonces, empezar a percibir estas cosas para poner esto en movimiento, ¿no? Y creo que otra cosa importante y es, si yo tengo buena escucha, ¿no? En verdad tengo el camino para cantar bien. En general, el que dice que no canta o que no sabe cantar es porque no escucha bien. Muchas veces no está escuchando, ¿no? Uno puede ser que tenga dificultad para cantar algo, se tiene dificultad o no, cuestiones más orgánicas, ¿no? Procesos fonadores orgánicos
que tiene dificultad, pero el gran secreto es la escucha. Pero, Tengo que traer conciencia, presencia. Y este proceso de fluir con la voz, con juegos, con estar en comunitario, en ronda, hacer dinámicas, todo eso es el proceso de rescatar una participación del uso de la voz como una actividad colectiva de desarrollo, de integración y también más allá de eso, en mi investigación estoy buscando hacer pruebas no solo para estados de presencia y conciencia ampliada con la voz, con una ecología profunda de yo en el cosmos, yo en la tierra, ¿no? Esta percepción de organismo integrado, pero también de la voz como una herramienta que puede aportar en procesos generativos y generativos regenerativos de suelos, de espacios, ¿no? La voz también que puede ser utilizada como un instrumento para diferentes impactos en procesos, sean de fermentación, por ejemplo, en organismos biológicos, ¿no? En seres biológicos. Entonces también creo que para el doctorado la investigación del biocanto dinámico será también para esta aplicación de la voz. O sea, la voz como este gran misterio, ¿no? Y creo que también antes de abrir para preguntas y percepciones, observaciones aquí entre nosotros, yo después de entender que todo es un canto, ¿no? Después de percibir eso y, y ver gente en muchas situaciones, en grupos, en conferencias, en grupos, no sé, diferentes situaciones, de percibir que cuando la gente tiene dificultad de cantar, y yo hablo que tenemos una relación muy similar del oído, la laringe, con el ovario y el útero en la mujer, ¿no? Así como la mujer puede recibir, ¿no? Un ser que después genera eso, se reproduce y sale como un ser físico. Esta misma estructura muy similar, también se percibe un ser que sería el tono, ¿no? Que están todos los tonos en el inaudible, ¿no? En el invisible. Acá están todos por las resonancias, por los armónicos, ya están. Entonces por el oído capto, percibo y reproduzco un ser espiritual, ¿no? Inmaterial con la voz. O sea, y eso está en las tradiciones, en los textos, en muchas culturas. Y nada, entonces terminar diciendo que entendí esto, que yo cuando hablo, canto. El, el habla es un canto, pero terrestre. Así como el canto también es un habla, pero espiritual, ¿no? O sea, cantar y hablar es una percepción del fenómeno si está más atrelado, más conectado a lo físico o a lo espiritual, ¿no? A lo inmaterial, por diversas situaciones, diversas características de los fenómenos sonoros, puedo percibir la percepción, por ejemplo, entre consonantes y vocales, cómo mirar y percibir expansión y contracción en la formación de fonemas, ¿no? Entonces, como las palabras como son mágicas, cómo yo puedo descifrarlas por la escucha y después darle intención en grupos, en creaciones de diferentes ejercicios y prácticas musicales, individuales, experimentales. Y, bueno, creo que hablé un poquito, sería bueno, no sé si ustedes, antes de pasarnos a un segundo momento, quieren hacer algunas preguntas a Maris o a yo o a mí mismo. Bueno, pues yo puedo intervenir rápidamente, si les parece, más como reaccionando a lo que he estado escuchando. Creo que pienso en los espacios de formación musical tradicional, ortodoxos, más, vamos, tradicionales. Hay palabras que están vetadas, ¿no? Hay palabras que están prohibidas. Entre esas está el misticismo, precisamente, esos misterios, espíritu, amar, sentir cariño, sentir amor. Y creo que cada vez más mm,
es necesario traerlas a este ladito del charco, disciplinar. Em, Eso por ese lado. Y por otro lado, como para dejar la pregunta abierta, me parece muy interesante pensar en la intervención que mencionas, Marisa, sobre la escucha y las múltiples maneras en que podemos escuchar, ¿no? Porque creo que hemos enfocado una tradición, no todas, pero enfocado la escucha hacia el hecho musical, enfocada, hiper, digamos, em, fetichizada por la segunda menor, por la afinación, el arpegio, por quién está afinado, quién desafina, y eso ha educado el oído y lo educa hacia un tipo de obediencia, ¿no? Creo que somos muy obedientes con la escucha, con ese tipo de escucha, em, pero otras, como las que ustedes nos han compartido, de lo humano, de lo no humano, mística, de la palabra como creadora, de la palabra creadora también, del canto, me parece, no me quiero extender, pero cuando mencionas el canto, la palabra hablada como un tipo de canto y el canto, entre comillas, musical como un canto de otra dimensión, pues hay muchas cosas que empiezan a hacer sentido en cómo entendemos, ¿no? El uso de la voz y quienes decimos, pues que no cantamos, aunque sí afinemos y sí escuchamos musicalmente muy bien, supuestamente, ¿no? Em, Eso por ese lado. Em, bueno, varias cosas que decir, pero pues lo dejaría por allí. Ah, bueno, otra cosa muy pequeña. Pues los músicos no escuchamos a otros músicos, ¿no? Hacemos música y nos obsesionamos con tocar muy bien, pero en un concierto no escuchamos a nuestros colegas. Nunca vamos a escuchar música, nunca vamos a conciertos y nos conmovemos. En las fiestas, en las farras, estamos escuchando solamente para ver si toca bien y si no me voy a otro lado, bien sea por ese lugar de la escucha, de la apreciación, del misticismo, de que no vemos valor allí en el otro musical, porque, bueno, quiero decir, los músicos creo que no escuchamos mucho, o al menos quienes, o no escuchamos a los otros compañeros musicalmente, ¿no? A pesar de que todo el tiempo estemos trabajando con ese sentido que además creo que nos están dando una luz de poderlo llevar más allá de lo perceptivo, de lo que se recibe, digamos, de los estímulos externos, y pienso también en las posibilidades de imaginar lo sonoro. Si pensamos ahorita nos dice muchos ejemplos, Rafa, pero bueno, ¿cómo suena una araña? O sea, ¿qué me suena? ¿Cómo suena una nube? Eso es una pregunta que nos pone a imaginarnos cosas, ¿no? Y de pronto para otros espacios puede ser una pregunta muy, voy a decirlo, boba, ridícula, pensar en imaginar eso, ¿no? Porque lo importante es la segunda menor y tocar afinado y las estructuras musicales y el oído hiper musical y como ya mirándose al ombligo, como un ombligo, un oído ombligo que todo el tiempo está mirándose a sí mismo, escuchándose a sí mismo. Pero bueno, lo dejaría por ahí. Muchas gracias. Bueno, no sé si ustedes quieren Bien. responder, a reaccionar a Rafa y Marisa, algo de lo que dijo Helen, o Eu sí. poderia falar um pouquinho. Ahn, Quando trabalhamos com a formação de músicos, temos essas preocupações, sim, de ouvir se está afinado, se não, se é segunda maior, se é segunda menor, etc. Se o ambiente é tonal ou não tonal. Pero yo pienso que la habilidad de escucha no debería ser solamente para los músicos o los futuros músicos, pero para todos. Entonces, tenemos que empezar a oír cosas comuns que não são piezas musicales. Isso é importante, sim. Eu fui professora, fui maestra de teoria, solfejo, harmonia, análise. Então, esse era mi campo de trabalho. Então, penso que posso falar tranquilamente que isto é muito importante, pero é para o músico ou o futuro músico, o estudante. Pero toda a população precisa aprender a escuchar. E quizá se podem aprender a escuchar bem, podem também escuchar o que os músicos escutam. Muitas pessoas que não sabem teoria conseguem perceber a música em muitos detalhes.
conocemos personas así. Entonces, este trabajo que yo he traído ahora no es específico de música, pero de sonido. Es como un camino. Empiezas con el sonido. Con los niños muy pequeños ya puedes llamar la atención para el sonido agudo, el sonido grave, quién está haciendo ese sonido, que es un trabajo de timbre, ¿no? Porque el timbre que le permite conocer la fuente que productora del sonido. Los niños muy pequeños, antes de caminar, ya pueden conocer ese tipo de cosas. Y no es en una clase especial, pero en la vida. Las mamás pueden hacer eso, los papás. Era eso. Muchas gracias Marisa. Iván, si no hay una manito levantada, eso. Sí, Seven. Hola, buenas noches. Buenas noches. No, interesante la apreciación del entorno cuando uno escucha la música y me pone a pensar porque la verdad que los aspectos atmosféricos, los aspectos son muy importantes y nosotros pues no nos detenemos a eso porque igual en cada entorno, en cada núcleo familiar, en cada núcleo de aulas, en cada núcleo que hay, nosotros pues hay diferentes tipos de sonidos y nosotros no nos podemos, no nos detenemos muchas veces, como decía, a, a percibir esos sonidos, porque inclusive un violín, una guitarra, por su estructura de madera, pues el sonido es súper diferente a otros sitios, si es frío, si es cálido, si es tal, y estamos más pendientes a la parte de la afinación, a la parte de la técnica, de todo eso, y no nos, en este caso nosotros que trabajamos con música comunitaria, cómo viene de pronto una población que estemos trabajando, si en esos sonidos de la naturaleza hay unos ciertos factores que mediante la música nosotros podemos transformar a atmósferas, transformar vidas mediante sonidos, ¿verdad? Que cambien esas realidades. Entonces me parece algo súper interesante escuchar esa parte porque no me había detenido francamente a escuchar el entorno, porque muchas veces uno va a sitios en que por ejemplo, yo estuve en una cuestión por allá por una playa y solo se escucha es el mar. Y uno dice, "Ey, pero ahí hay muchas cosas que uno puede en solo ese sonido ir más adentro ya. Y que podemos aplicarlo en cuanto a dentro de nuestro impacto para lo que hacemos, ¿verdad? Con comunidades y con... Pero me parece algo súper, súper, gracias por ese aporte, porque muchas veces uno no se detiene en eso, uno solamente está pensando en otras cosas que no son malas, porque igual uno tiene que ser diligente en su instrumento, uno tiene que, que, que trabajar, ¿verdad? Pero francamente lo que nosotros estamos trabajando es transformación mediante sonidos, porque igual el sonido viene de la misma naturaleza. Si no hubiese canto de aves, si no hubiese sonidos del mar, si no hubiesen tantas cosas en que nos hubiésemos inspirado, eso no salió de la nada, salió de la misma madre naturaleza, ¿sí o no? Entonces, gracias por ese aporte, era lo que quería aportar. Muchas gracias. Gracias, Iván. André, Bueno, muchas gracias a Rafa y a Marisa por estar aquí. Es un regalo. Me interesa mucho escuchar un poquito más sobre lo que llamó Marisa sonido saludable. Digamos, si quiero poner el ejemplo del trabajo que hacemos aquí en la cárcel, en Sincelejo, en una ciudad de Colombia, al norte del país. Y pues los voy escuchando y yo voy pensando en el trabajo que hago allí con ellos. Trabajo principalmente con hombres. Y pues pienso, justamente con Helen y otros colegas estamos empezando a trabajar allí como una segunda fase de un proyecto y queremos abrirnos como al tema de lo sonoro. Ya hicimos una primera parte con lo musical.
pero bueno, me gustaría escuchar un poquito más sobre esas sonoridades saludables y también, digamos, qué podríamos rescatar allí, digamos, pensando en la cárcel, cómo podría como entrarse en esa conversación, me ayudaría mucho o nos ayudaría mucho. Y lo otro es cuando Rafael dijo que si tenemos una buena escucha podemos cantar bien. Nosotros en la primera fase hicimos una creación de canciones con ellos, em, pero realmente fue muy difícil lograr la voz cantada, muy difícil. Eh, y hoy pues que volvimos a empezar con la segunda fase del proyecto, entró un nuevo grupo y pues volví a tener la misma sensación y la vez pasada pues el proceso fue muy bonito y los logros fueron muy bonitos, sobre todo en lo relacional y en lo personal, en lo musical también, pero yo quedé un poquito frustrada, tengo que decirlo así, porque para mí el canto es no sé, es como un tesoro. Entonces tenía como una expectativa de acompañarlos a encontrar esa voz cantada y pues tal vez no tuvimos la dedicación suficiente, pero tal vez no tampoco sabemos muy bien cómo sería ese camino, ¿no? Porque pues Rafa, tú estás hablando de conciencia. ¿Cierto? Y estás hablando de presencia, entonces no sé si hay que entrar por otro lado que no sea lo técnico, ¿no? Eh, ya está. Gracias. Marisa, está cerrado su micrófono. Yo he dicho que yo puedo hablar un poquito, pero tal vez Rafael quiera empezar a hablar, ¿no? Yo pienso que el acto de cantar es muy fácil para algunos y muy difícil para otros, porque usted expone su alma y muchos no están habituados a hacer esto. Entonces, hay mucho miedo también de no hacer el correcto, de errar, enganos. Entonces, esos traban las cosas. Tal vez empezar con juegos, sin exigir la nota cierta, el ritmo cierto, pero, por ejemplo, un grito agudo, cualquier que sea, un grito grave, cualquier que sea, alguna cosa así, o pergunta y respuesta, hablado, y después tentando hacer eso con la voz, pero sin determinar las notas correctas, para ganar confianza. Confianza existe, para ganar confianza. Y después, poco a poco, sí puedes entrar en el específico, porque quien nunca ha cantado no empieza a cantar porque les pedimos eso. Hay mucha carga emocional. Eh, Buenas noches, ¿puedo hablar? Sí, Creo que falta la respuesta de Rafa sí, yo voy a y, hablar, creo que me gustaría escuchar, y todavía falta Lina, que tiene la mano ahí, y ujú. después de una contesto todo lo que tengo apuntado. O sea, le damos la palabra a Lina. Lina, ¿y quién habló ahorita? ¿Efraín? Sí, señor. Entonces Lina, Efraín y luego Rafa nos hace una contesta a todos. Va. Bueno, igual la mía va muy conectada también con el tema del canto. Me gustaría que Rafa, bueno, mucho gusto, yo soy Lina Calderón, y estoy muy interesada en conocer cómo esos procesos pues de sanación y descubrimiento de la voz auténtica, de la voz del ser, ¿sí? Como que ahorita es una pregunta que me habita mucho y que quiero también desarrollar
en espacios, como cada vez estructurar mejor una metodología de canto como sanación. Entonces, me llama mucho la atención lo que decía Rafa ahorita, como que, bueno, pues primero que el oído es lo primero que se gesta el momento de, en el vientre del ser humano, y pues digamos que me interesa entender por qué, cómo se gesta la voz, y o sea, tú hablabas como que, pues primero hay que aprender a escuchar para poder cantar. Pero me daba la intuición de que estabas hablando como que sí, como que ahí se gesta, ¿sí? O sea, como que es un proceso que se tiene que tener para llegar a ese objetivo. Pues bueno, no es un objetivo, un fin, yo creo, ¿no? Yo creo que es algo que acompaña a las personas, pero sí me gustaría mucho y me interesa, me llama un montón la atención si puedes profundizar en eso. Efraín ahora, ¿no? Ujú. Gracias. Bueno, muchas gracias. Me parece muy importante sobre lo que se comenta sobre la escucha. Eh, Hoy en día esa palabra escucha es bastante difícil, sobre todo cuando nosotros como profesores trabajamos con niños, jóvenes y adolescentes. Es un trabajo bastante arduo, bastante, digamos, exigente en la parte de cómo llegar a sensibilizar a, a los niños, a las niñas. Yo creo que es un trabajo bastante eh, como muy importante, digamos, en estos momentos donde el trabajo que se desarrolla a veces se vuelve como muy complejo, se vuelve como muy complejo en el sentido de que estamos viviendo en un medio donde hay mucho ruido, ¿sí? Entonces, donde estamos prácticamente viviendo en una contaminación de ruidos en nuestro medio ambiente. Me deja mucho, mucho eh, por reflexionar, por hacer. Es un trabajo bastante, como lo digo, arduo, porque yo creo que ese caminar hacia esa parte de conseguir la escucha y de sensibilizar sobre todo a los niños, a las niñas, de que ellos aprendan a escuchar, a valorar los sonidos de la naturaleza. Me parece algo muy importante. Me ha gustado mucho el tema de la maestra Marisa, eh, cuando ella habla de la ecología acústica. Me parece algo muy importante también sensibilizar a los niños, a las niñas, y sobre todo me ha dejado como escrito toda una cantidad de preguntas sobre esa parte que dice la maestra: ¿qué hacemos por el medio ambiente, no? ¿Qué hacemos nosotros? ¿Qué hacen los niños? ¿Qué hacen nuestras familias? Porque pues nosotros, siendo muy conscientes, estamos siendo atropellados digámoslo así, el maltrato que nosotros estamos haciendo con nuestro medio ambiente. Eh, yo trabajo con niños, con niñas, jóvenes y adolescentes, y en este momento estoy trabajando con un proyecto que se llama Diálogos Sonoros por la Tierra. Perdón, yo no había prendido por acá la cámara. Eh, y eso me parece muy, muy importante porque a través de la música se puede trabajar, se puede hacer una relación con nuestros instrumentos tradicionales, y sobre todo con esa parte de sensibilización con nuestros niños, ¿no? Ese acercamiento con la naturaleza, ese amor que tiene que haber por la razón de que nosotros vivimos, esa razón de dónde viene el agua,
de dónde nacen, de dónde vienen las aves, de dónde nacen los árboles. Toda esa parte me parece muy importante. Y agradezco, me parece esta charla muy importante porque recojo muchísimas cosas, tanto del maestro como de la maestra, para eh, cimentar y proponer eh, ideas a mis niños, a las niñas, sobre este proyecto que estoy trabajando, que se llama Diálogos Sonoros por la Tierra. Muchísimas gracias y seguiré atento a lo que ustedes están diciendo. Muchas gracias. Bueno, gracias a ti y a ustedes. Yo me ocupo un poco de la dinámica del tiempo porque queremos todavía hacer unas prácticas. Entonces, creo que si hay más preguntas, pueden poner en papel y después seguimos tratando de eso, no hay prisa. Yo año pasado en Guatemala conocí a un chamán que me dijo, hay más tiempo que vida. Entonces, ese es un tema. Estamos muy ansiosos, toda esta fuerza muy centrífuga y centrípeta de la comunicación, que estamos todos muy con prisa. Y de eso tiene que ver con esta contaminación sonora, porque es muchas frecuencias que pasan, ¿no? O sea, hay estudios que hacen prueba que la gente está ansiosa, está deprimida, está suicida, está con insomnia, cantidad de cosas que vienen de este ambiente realmente de este abismo en que vivimos en la modernidad y eso es la preocupación que tenemos con lo sensible, lo emocional, lo psíquico, lo espiritual. Eso es muy importante hacer eso. Entonces, yo voy a intentar hacer un camino como de todo que escuché acá, pero creo que lo más importante como trajo ahora Efraín es desde niño empezar con eso. O sea, los niños hoy escuchan música muy alta, ya tienen todos con audífonos y todo eso. Entonces, es una patología social, ¿no? O sea, es todo un tema del materialismo, del tecnicismo, que todo está en eso, en lo físico. Y lo musical es lo sensible, es lo artístico, es la creatividad. Entonces, por ejemplo, uno de los científicos más importantes, Albert Einstein, él dijo que es más importante la fantasía que la inteligencia, ¿no? O sea, es muy importante desarrollar estas capacidades. Los niños hoy ya no tienen dificultad de imaginar algo, ¿no? Imagina, simplemente fantasía. Entonces, como estamos muy materializados, muy materialistas, el tema de la educación, de la sensibilización, por la escucha de la naturaleza, ambientes que tienen como una armonía, ¿no? Porque la naturaleza es una orquesta, ¿no? Están ahí, todos suenan, hay espacio, todos escuchan. Entonces es muy importante llevar a los niños a baños sonoros en la naturaleza. Eso también es importante. Además que hay que investigar cómo disminuir el ruido. A veces son tecnologías caras que hay que poner bloques, vidrios gruesos. Es todo un tema de los ruidos, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Yo no podría responder ahora porque es desde leyes, desde manifestaciones, desde una serie de cosas, ¿no? Entonces, eso, creo que esta contaminación y el tema de los niños es como próxima generación, hay que trabajar mucho en eso, ¿no? Traer conciencia ecológica y conciencia acústica de lo musical desde lo sensible. Y de lo que dijo Lina, un poco sobre los procesos de sanación, eso, bueno, yo y Marisa nos conocimos en una formación de cantoterapia. Yo conocí eso hace como 15 años, empecé a estudiar y sí hay una formación, por ejemplo, de que uno se detiene a mirar y percibir lo fenómeno vocal como una herramienta para sanación. En general, de lo físico puede ser, de dolores, cosas así, pero también de lo anímico y lo psíquico. Eso es una tarea de estudiar cantoterapia, ¿no? O sea, yo seguí con los estudios y amplié, como dejé un poco más amplio para el paisaje, para los elementos, entonces no cantar solo en esta percepción de sanar,
con uno a uno entre nosotros, sino también el canto como una medicina al ambiente, ¿no? O sea, eso también es nuevo. Estoy hablando como un investigador que busca en muchas partes, encuentra gente, y creo que esta percepción no es bien una metodología, ¿no? Son procesos que están conectados a un camino interior. Cuando Marisa habló de que la gente tiene miedo de errar, o sea, cantar mal o cosas así, eso es como desde ahí tenemos que mirar, ¿no? O sea, el canto como un proceso, un camino de desarrollo de la percepción de uno mismo, de quién soy, dónde estoy, de escuchar a mí mismo, o sea, conectarme con mi respiración. Uno no canta, sino percibe bien estas relaciones, ¿no? Entonces, yo con mis trabajos de biocanto dinámico tengo la posibilidad de hacer muchas prácticas, que quería hacer algunas acá con ustedes, pero tendría que tener más tiempo para ponernos principalmente la percepción del movimiento sonoro, que cuando uno canta produce movimientos, ¿no? O sea una melodía, sea consonancias, acordes, ¿no? Lo que sea, hay movimiento y todo movimiento tiene calidad, ¿no? Entonces, parte del proceso de sanación es percibir los fenómenos sonoros, esas calidades, ¿no? Plásticas, formativas, que están en la voz. Si yo hago una U, por ejemplo, sola, aislada, ¿qué calidad tiene cuando canto solo? Solo un tono, como, o sea, hay un proceso, hay un gesto, hay una calidad, cómo el cuerpo se conecta con eso, no cantar parado, sino percibir qué está pasando y integrar. Creo que parte de lo que puedes llamar metodología es que el cuerpo canta, y eso también podría también añadir a lo que dije Andrea, ¿no? Que tiene ese trabajo con la cárcel, con los hombres y que tiene que resgatar, o sea, lo que dijo Andrea de los sonidos saludables, todo eso también tiene que ver con una perspectiva y percepción de los sonidos del ambiente, pero que se vive en el cuerpo. No sé, yo escucho algo que puedo reproducir con la voz, yo juego con eso, ¿no? Algo que es, no sé, escuché una aguja que va al piso, ¿no? Y yo puedo hacer eso. O sea, jugar y conectar esto con el cuerpo, hacer con las palmas, con los pies, cuando hago un canto y después empiezo a mover eso en diferentes figuras de compasos, puedo empezar a dejar más complejo. Entonces, todo este camino tiene que perceber adentro y afuera. O sea, y esta dimensión de la escucha como también proceso creativo para la voz. Escuché algo que dice, "Wow, wow, 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 wow". ¿Qué puedo hacer con eso, con mi cuerpo, con la voz? Y jugar para que sea algo saludable, fluido, natural, orgánico. Eso es desde lo espontáneo también, ¿no? Porque es una condición, errar es una condición, entonces no hay que ocuparse de eso, ¿no? Y no sé si podría hablar más porque todavía apunté un montón de cosas, pero el uso de la voz tiene mucho, porque estamos ahí en estos espacios hipermusicales, ruidos, cantidad de fiestas, tambores, todo eso, cómo estimular la percepción de la escucha, también como un camino que va un lado de lo inaudible, ¿no? Como dijo Helen, ¿no? Los sonidos que quizá no escucho, como de una nube, no, un insecto, no sé, de minerales, procesos que yo no observo muchas veces, me falta fantasía, ¿no? Y creo que una vez más la música como un camino creativo de creación, ¿no? Por la escucha todo es musical. Entonces, ¿cómo utilizo caminos de relación que puedo construir mis caminos para que este tema, ¿no? Que sea algo más amoroso, más sutil. En general cantamos muy fuertes, altos, duros, tensos.
hay que relajar, hay que mover los brazos, los cuellos, los codos, hay que integrar, hay que calentar, hay que saltar antes de cantar, ¿no? Porque cantar es alegre, es luz y movimiento, ¿no? Entonces, creo que quería terminar diciendo que cuando hablamos de las palabras prohibidas, cuando empezó Helen, ¿no? Que hay esas múltiples camadas que están muriendo de lo anímico, de lo espiritual en los seres humanos. Y la música es una herramienta espiritual. La música es un fenómeno, es un lenguaje universal que conecta personas, culturas, ¿no? Entonces creo que tener en cuenta que la formación musical no es solo técnica, metodológica, pero es intrínseca a todos los seres humanos y que todos vibramos, todos oímos, todos cantamos. Y este proceso es un proceso de tornarse sensible, ¿no? Por eso la escucha es tan femenina y el habla es tan masculina. O sea, hay estas polaridades. Entonces es más sensible el proceso del cantar. Entonces por eso es también el canto es un habla espiritual. Eso tenemos que entender no como dogma, no como algo que encierra, pero que conecta a nosotros. Creo que hablé bastante. No, muchísimas gracias, Rafa y Marisa. Em, bueno, no sé, ¿ustedes tenían algo preparado, alguna práctica para nosotros? Marisa, ¿quiere empezar? Tienes que abrir el micrófono ahí. Si pensamos algunas cositas, es muy difícil hacer práctica de esta manera, porque no estamos reunidos, los sonidos no se combinan, porque hay una exclusión de sonidos, pero podemos tentar alguna cosa. Yo gostaria de empezar pedindo para vocês pensarem em sua vida muito quando eram ninhos. Que sonidos havia e que provocavam em você esses sonidos que te acuerdas? Você pode pensar um pouquinho e depois falar sobre isso comigo, cada um de vocês? Algumas vezes é o canto da abuela quando eras ninho, algumas vezes é trem, ferrocarril que passa durante a madrugada e que oías coisas assim, personales. Quem gostaria de contar algo de sua própria infância? Bueno, maestra, voy a iniciar yo. Eh, yo recuerdo que yo me crié en el campo eh, y sí, mi casa quedaba como al lado de una vía donde pues pasaban todo tipo de carros, Uhum, pero cuando era niño no habían tantos carros, entonces de claro. pronto pasaban eh, uno o dos carros, pero uno en una hora, después otro en diferentes tiempos. Pero en cuando regreso a mi tierra, yo vivo en Popayán, resulta que eso ya es una autopista. Entonces uno se da cuenta que ha cambiado muchísimo y, y recuerdo que cuando era niño, a pesar de que la vía quedaba cerca, digo, mi casa quedaba cerca a la vía, se percibían los pájaros, se percibía, yo vivía al lado pues mi casa natal es al lado de un río, entonces se percibe el río, se percibe el sonido de las hojas de los árboles. Bueno, tantas cosas, pues nosotros teníamos granja también de animales, el sonido de las vacas, de los caballos, pero ahora es muy difícil, ¿no? Es difícil por esa contaminación ambiental. Entonces, por ese lado, pues yo pienso que mi niñez fue algo muy fructífera en ese sentido
de haber disfrutado de ese espacio, digámoslo así, tan bonito de la naturaleza, que Claro, ahora difícilmente lo podemos disfrutar. claro. Y hay una cosa interesante que los sonidos de la naturaleza no se anulan unos a los otros. Eles se componen, son, la naturaleza es buena orquestadora, oís todos los instrumentos, pero en la ciudad los sonidos se imponen unos a los otros y no tienen una buena orquestación. ¿Sí? Entonces es muy rico que tengas en su memoria este, esta cosa tan linda de los sonidos de la naturaleza. Y en cierta medida pueden trabajar con eso, con sus niños de ahora, tentando se afastar un poquito del ruido de la ciudad, estar consciente del sonido del agua, del vento, e imitarlos de alguma maneira, fazer um juego de imitar como é o sonido del mar, como é o sonido del, del río, del viento, etcétera, lo que hay en el ambiente. Muchas gracias por su depoimento. A usted, maestra, muy amable. ¿Quién más tiene recuerdos de infancia? Bueno, Recuerdos pues sonoros. yo ante la pregunta, pues yo inmediatamente me acordé de algunos momentos de la niñez, un poco así como Efraín, también recuerdo que la ciudad, yo sí me crié en la ciudad, pero recuerdo que la ciudad era menos ruidosa también, Claro. ¿sí? Había menos motores, menos carros, no sé, pasaban menos aviones, ¿sí? Y recuerdo mucho también pues el sonido de los pájaros, porque en el barrio en el que crecí pues había parques, fue al lado de un humedal, como de una zona húmeda en Bogotá, y ahí pues también había muchos pájaros, y sobre todo un tipo de pájaro que ya no se ve tanto en la ciudad, que era muy característico de Bogotá, que es el copetón, una especie de gorrión, que había muchísimos y cantaban todo el tiempo. Pero más allá de esos sonidos, también recuerdo mucho como los sonidos de otros niños, ¿no? Las risas, Sí. la conversación, el balón de fútbol, ¿sí? Como que también no solo eran como esos sonidos del parque y de la naturaleza, de los pájaros, de los perros, sino también de los otros niños, ¿sí? Como que eran sonidos que sí, fue lo primero que se me vino a la mente, sí. Claro. Muchas gracias. ¿Alguien más gustaría de compartir? Hola, buenas noches. No puedo activar mi cámara porque tengo problemas con ella. A mí, cuando hizo la pregunta, maestra, se me vino como la voz, las voces de mi mamá y de mi papá, porque siempre habitaron como el canto. Ujú. Entonces, me acuerdo mucho que mi mamá se levantaba y yo estaba todavía acostada, era muy niña, pero siempre la oía cantar. Y con mi papá me pasaba algo, era que yo estaba muy pequeña y él me cargaba y me decía, le voy a cantar estas canciones para que cuando usted sea grande, me las cante. Mm, Entonces, también como que el canto siempre me ha habitado y habitó en mi familia. Por ejemplo, ellos se iban a bañar, entonces cantaban. Y claro, uno oía y oía ese canto y uno empezaba también a aprenderse esas canciones. Eh, Todo el tiempo mi mamá cantaba mucho, nos enseñaba rondas. Entonces yo recuerdo mucho como esas voces de mis hermanos cantando las rondas y jugando esas rondas con mi mamá. sí, Y claro, están los sonidos cotidianos de la casa, de la mañana, de cuando se caía algo en la cocina, cuando sonaban las voces de mis hermanos. Pero cuando tú hiciste la pregunta, realmente lo que sentí que me habitó y que todavía me sigue habitando es el canto. sí, qué bueno. Muchas gracias. ¿Alguien más gustaría de compartir? Sí, yo. Em, Pues cuando a mí la primera cosa que me surgió en ese momento fue que como, pues sí siento que, bueno, ahorita pensándolo ya, pero sí siento que de alguna forma como que estoy en un proceso de reconciliarme con eso,
con el sonido, ¿sí? Con los sonidos a mi alrededor. Cuando hablabas ahorita em, de que estamos como compitiendo, o sea, en este mundo ahorita tan caótico, como que estamos compitiendo con el sonido, creo que sí me siento muy identificada en ese sentido. Por eso para mí es tan importante como trabajar en mi sonido, en el sonido propio, ¿sí? En mi voz, porque sí siento que es más profundo. Pero bueno, se me vino como el tema de cuando llegábamos a veces en la noche a la casa, al apartamento donde vivíamos, y había como fiesta. Para mí eso era terrible. Sí, era como súper traumático saber que iba a haber fiesta esa noche porque yo sabía que yo no iba a poder dormir. Y era como un bajo así súper fuerte y eso era súper perturbador para mí. O sea, yo me acuerdo que yo me tapaba los oídos, pero igual sentía que me retumbaba en lo profundo de mi ser ese bajo. Vibraciones continúan, ¿no? Ajá, pero sí me llamó la atención que pues fui muy sensible siempre a los sonidos y sigo siéndolo, ¿no? Y siempre busco como esa armonía, como Claro, ese claro. silencio para poder estar tranquila, para calmar mi sistema nervioso. Muchas gracias. Pero veo, en todos los depoimentos, el sonido es importante emocionalmente. Se tiene recuerdos agradables o desagradables, o tensos o calmos, no importa. El sonido viene con emoción. Debemos prestar atenção nisso, porque precisamos empezar a quitar os sonidos que não nos causam gusto, que nos hacen malo. Temos um pouco desse poder, não todo, porque alguns sonidos não são de nós outros, pero é importante tentarmos construir um ambiente sonoro agradável para nós outros, dentro de su casa, en el cuarto, en el escritorio que ficas más tiempo. ¿Qué sonidos gostarías de ter allá? Una cosa para pensar. No, no, no necesita responderme ahora. Rafael Subes. Ya, em, tanta cosa. Esta propuesta que hizo Marisa de que podamos buscar un sonido de la infancia, algo que nos marcó, o si es un canto, si es un animal, qué me marcó, cómo era eso, y jugar con eso también. Entonces, si mi mamá cantaba, canto más o menos lo que cantaba, si tenía vacas, cómo hacían las vacas, y desde ahí también pasar procesos creativos espontáneos, divertidos, ¿no? Eso es muy lindo. A veces con Marisa estamos haciendo por ahí y pasa cosas bien bonitas con eso, que son también de despertar una emoción, ¿no? Yo quería proponer a ustedes que, que pudieran pensar que cuando cantamos, voy a aquí hacer de pie algo, voy a girar la máquina, a ver si es posible hacer así. Vamos a parar a ver aquí. Voy a poner parado. Si ustedes tienen espacio para estar parados. Ajá. A ver si yo voy a fijar eso aquí para ver si puedo mirar yo mismo. Ujú. Aquí. Ya. Entonces, aquí estoy, por ejemplo, ¿no? Si estamos así parados, si yo les invito a que estén parados, pueden sentarse mejor parados que sentados, pero pueden sentarse también, pero percibir esta relación con los brazos, que nosotros cuando levantamos el brazo, llegamos hasta el horizonte acá, estamos en la tierra, ¿no?
Y cuando giramos acá y comenzamos a subir, vamos más al cielo. Entonces, aquí yo puedo incluso ir un poquito de punta de pie. Y después bajo lento y siento que estoy en la tierra y sigo, ¿no? Entonces, por ejemplo, esos solo los brazos. Entonces yo puedo hacer simplemente con una vogal, por ejemplo, elijo O. Y con el O voy sintiendo este crecimiento que llega y después sube y conecta con el alto, ¿no? Entonces podemos hacer simplemente como un glissando que sube hasta la octava. Entonces yo podría elegir si estoy con músicos, puedo trabajar diferentes percepciones de tono, por ejemplo, con un diapasano así, con un instrumento para tener un tono si yo quiero. Voy a cantar este tono. Bien redondo como un huevo en la boca. ¿No? Entonces parado, sigo con el O así. Eso ya es una vivencia, por ejemplo, de la octava, que yo puedo sentir en mi cuerpo la relación con la luz, la libertad de los miembros, ¿no? Eso sería, por ejemplo, podría ser en círculo con personas, unos adentro, otros afuera. Podemos caminar mientras hago este ejercicio. También podría, por ejemplo, dar pasos, 1, 2, 3, 4 y canto. Y regreso en eso, 2, 3, 4. Entonces puedo poner intención, duración, espacio, todo conectado, alturas, ¿no? Entonces, si yo tengo espacio, yo podría hacer al lado, al otro. Por ejemplo, con los pies podría ser así. Puedo dar un paso, por ejemplo, adelante como una estrella, después uno atrás a la izquierda, otro a la izquierda, otro a la derecha, como si fuera un pentagrama, ¿no? Entonces aquí a frente sale una línea que viene acá otra para acá, otra para acá. Yo puedo dibujar, si es con niños, yo puedo marcar un pentagrama así, 5 puntas, un polígono en el piso para que caminen ahí también. Pero nosotros podemos hacer con, por ejemplo, escoger E. Entonces E tiene los dientes E y yo puedo hacer caminando. E, como una quinta. E, regreso. E, 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 Entonces, por ejemplo, yo canté con una figura geométrica en el piso y después yo puedo agregar eso con las notas. Entonces puedo caminar, poner los brazos, hacer un ejercicio y hacer diferentes melodías y relacionar eso, por ejemplo, con el movimiento, ¿no? Eso sería una posibilidad. Eso con vocales. Por ejemplo, con una consonante muy simple, por ejemplo, no sé, la V del viento, yo puedo hacer un movimiento que la V hace este movimiento, ¿no? La V hace así y así se escribe, ¿no? Entonces tiene como viene y va, ¿no? Como una ola. Entonces yo podría hacer este y siento la resonancia, ¿no? En los dientes, así, en los labios.
Y con esto solo, con un grupo, en ronda, podemos hacer diferentes tiempos, ¿no? Yo puedo buscar en el pasado el sonido y traerlo. Y eso podría ser un juego. ¿Qué animal suena así? Por ejemplo, la abeja que hace una Z, por ejemplo, una Z, ¿no? Zzzz. Entonces somos todos abejas ahora. Y hacemos zzzz. Otra abeja. Zzzz. Otra. Zzzz. Entonces puedo jugar con alturas. Zzzz. Puedo hacer vibraciones con las manos, como si yo fuera. Entonces, integrar movimientos, ¿no? O sea, la V, por ejemplo, que hicimos con olas, los movimientos, si yo puedo imaginar lo que sea también, ¿no? O sea, desde la creatividad, la propuesta que puede integrar vibración, forma, movimiento con los ritmos de la tierra, los seres de la tierra, y eso cada uno puede empezar a crear, ¿no? O sea, esa es la propuesta. También podremos, para traer presencia, podemos poner el cuerpo un poquito más adelante, un poquito más atrás, encontrar el centro. ¿Dónde está el centro? Porque mucho de la escucha tiene que ver con equilibrio. Si uno tiene dificultad de escuchar, tiene dificultad muchas veces de caminar. Mucha gente que tiene tontura, que está mareada, la escucha es un órgano de equilibrio también. Entonces, sentir, percibir si estoy más a izquierda, a la derecha, ¿no? Percibir movimientos así, si por ejemplo hago una M, entonces voy a un lado, en una quinta, voy al otro. Esos movimientos, yo puedo empezar a tratar eso de cantar moviéndome con la gente, ¿no? Y eso con las manos, con los pies y también a frente, al lado, abajo, atrás, empezar a percibir estas dimensiones donde estamos y llevar el canto como algo junto, ¿no? Eso como compartir yo aquí, como ofrecerles posibilidades igual. Pero creo que algo muy sencillo que uno puede hacer es esta conexión de lo que viene de arriba para abajo. Y en las vocales eso puede ser como la I, que es más aguda, más brillante, y la U, que está más abajo, más, tiene más hechas raíces en la tierra. Entonces yo puedo hacer la I, U, I, U. Y eso en grupo puede armar diferentes armónicos, acordes y empezar a sonar como un organismo que va arriba, va abajo, que contrae, que expande, ¿no? Más o menos eso como vivencia y propuesta. Creo que podría escucharles cómo llegó eso, si tengo que traer más claridad, si fue posible entender lo que propuse yo, cómo les llegó eso. Pues súper poderoso, la verdad, yo ya me siento como toda relajada, nomás con ese poquito de práctica. Y Me Bueno, siento que es parece... como una forma que también, ay, perdón, Dale, que, Lina. que se encuentra, o sea, ya me imagino que el sonar así como grupo es como una autorregulación, ¿no? O sea, como que el mismo grupo se sostiene a sí mismo. Se entiende como un colectivo, como una masa viva, ¿no? Yo iba a decir que me parece pues muy poderoso la conjunción de canto con el movimiento, ¿cierto? Y pues un movimiento que es simbólico también, que quiere decir muchas cosas, y el movimiento, digamos, en las distintas direcciones, y la respiración, ¿cierto? Como esa conjunción de todo, el uso de las vocales, también de unos elementos que son muy sencillos,
¿cierto? Pero que cuando se juntan todos y como que se coordinan, pues se vuelve una experiencia muy poderosa y que como dice Lina, pues seguramente en grupo tiene que ser pues multiplicado, ¿no? Muchísimo más poderoso. Entonces, pues muy chévere. Muchas gracias, Rafa. Un gusto, que bueno, me contento. Bueno, para mí esta relación sonido-movimiento que ya nos nombrabas y que ahora pudimos como experimentar, me parece muy bien. Como que me ayuda mucho digamos, como a imaginar pues un trabajo más orgánico, ¿no? Con las personas con las que estamos compartiendo. Em, y también como, digamos, sí, a- profundizar en cómo podemos hacer esta, sí, como mayor conciencia, ¿cierto? Lo que hablabas un poquito de arriba abajo, ¿no? De este habitar nuestro. Em, y el tema de la presencia, ¿sí? Nosotros, pues, digamos, con las personas que trabajamos no manejamos notación ni siquiera como nociones de música como tal, en el sentido como académico, pero obviamente lo que acabas de explicar también puede vivenciarse sin esa relación, ¿no? Bueno, a ver, escuchar más personas, a ver si hay más. Yo pues soy como, a veces uno cree que se siente como mosquito en leche. No soy música, soy más de la parte ambiental. Me llamó mucho la atención la webinar precisamente porque decía ecología acústica y que cómo estaba ligado a la parte musical. Digamos que yo me enfoco mucho hacia la parte de educación ambiental, hacia generar pues conciencia, pero siempre había querido tener como un espacio de, yo sé que la música genera un poquito más de emociones. Entonces, digamos que yo decía, bueno, ¿cómo puedo yo conectar a las personas por ese respeto por la tierra, por el, digamos, por el ambiente, desde una parte musical? Entonces, escucharte cuando decías, ahora somos tierra, ahora somos cielo. Entonces, como que ahí veo ligada la música y pues las técnicas que tienen ustedes como músicos y me pareció interesante, o sea, es bonito porque pues digamos que aplicarlo a personas ya mayores, porque uno dice, bueno, los niños son mucho más aceptables hacia este tipo de prácticas, pero verlo de la forma en la que tú lo hiciste, como que me pareció bonito y es una forma en que puedo hacerle llegar a la gente, o sea, ya no más como que, bueno, esto que hacemos puede generar contaminación, estos son los impactos, sino como volvámonos a conectar a la esencia, que es como el sonido de la tierra. Entonces me pareció súper chévere ese pedacito que tú hiciste de cómo empezar a conectarnos con los sonidos. Entonces, yo sé que a mí me va a salir súper desafinado, pero aquí la intención es como esa conexión entre música, sonidos y lo que es realmente pues la esencia de la tierra, que es a lo que yo como que quería llegar a través de este encuentro con ustedes. Muchas gracias. Gracias. Yo quiero leer aquí unos mensajes que escribió Ivonne, que se conecta desde Uruguay. Dice que su audio no le funciona. Entonces, pues quiero leerlos aquí para ustedes. Dice, muy linda charla, experiencias, ejercicios, muy útil, original. Muchas gracias, muy gratificante. Me llevo que haciendo cosas simples podemos transmitir mucho el sentir de lo que tenemos propiamente. Un placer compartir este momento. También aporto que a mis alumnos les transmito justamente lo que decía Marisa, la relación con otras materias. Muchas gracias. ¿Alguien más?
yo también quisiera compartir mi sentir. Bueno, los que no me conocen, buenas noches, soy William Loancando, soy músico tradicional de una comunidad indígena quichua, originalmente de Otavalo, Ecuador, pero yo nací en Bogotá y vivo en Bogotá. Pues yo relaciono mucho todo esto con como la vida misma, ¿no? La apología del universo, ese movimiento, ese espacio para nosotros es territorio en el que nos movemos, ya sea pequeño o grande, abajo, arriba, en Ucupacha, Caipaches, en Caguapacha. Am, Creo que tiene que ver con todo esto, pero pues inconscientemente lo hacemos. Pero cuando somos conscientes y vamos entrando realmente en esto, esos simples sonidos se convierten en sonidos del cosmos, ¿no? Lo llenan todo y llenan todo ese espacio. No se afana uno de la afinación, sino de esa otra intención de incorporarnos el uno con el otro y el uno con el universo. Pienso que esos ejercicios es realmente como este pequeño, no hacemos un pequeño sistema universal en esos momentos. Eso es. María Olga, Gracias. Hola Marisa, hola Rafa, hola a todos. Em, yo quería decir dos cosas. Lo primero es que, pues ojalá sería muy bonito que en algún momento pudiéramos hacer el taller que hacen Marisa y Rafa, porque cuando yo al principio los contacté, ellos, claro, querían tener la experiencia en vivo, que es otra cosa, ¿no? Y cuando yo le dije a Marisa que era un webinar, pues dijo, claro que lo hacemos, pero cómo es de difícil poder explicar eso que queremos mostrarles desde una charla. Sin embargo, lo han hecho maravillosamente, pero ojalá quede el interés y la curiosidad de que algún día podamos tener un taller y una salida, arrancando con la salida que hace Marisa de escucha en silencio por algún camino que decidamos y luego lo que sucede en los sonidos. Y entonces iba a hablar sobre la afinación. Yo he estado en varios encuentros con Marisa y con Rafa y cuando comienza, cuando se, pues sabemos que la afinación es un tema tan relativo, la afinación con respecto a qué, ¿no? ¿A qué me afino? ¿O con quién afino? ¿Con los sonidos del viento, de los árboles, de los peces, del agua, o de alguien, o de un instrumento? Pero cuando comienza a suceder sonidos en grupo, se da una afinación natural de ese grupo, la afinación de ese momento, en ese contexto, con ese grupo de personas con respecto a lo que están haciendo. Lo que quiere decir que precisamente refuerza la idea de que la afinación es una cuestión tan relativa, es la afinación según quién, pero inmediatamente empiezan a surgir, uno se empieza a unir al sonido del otro, uno empieza a querer resonar con el otro y se va juntando sin necesidad de sonar la misma nota, se va juntando de una manera armoniosa, no en la manera de la armonía occidental, de otras maneras armoniosas, a eso que suena desde el grupo, desde lo colectivo. Eso es lo que quería decir. Muchas gracias, María Olga. Viviana. Hola, buenas noches. Qué alegría este espacio, qué alegría, maestros, y qué alegría reencontrarme con algunos amigos. Desafortunadamente llegué tarde a este encuentro y seguramente algunas cosas que voy a decir ya las han reflexionado, ¿no? Pero mm, digamos que hay un sentir común en esta intentona por reconectar otra vez la escucha con el mundo. Y es algo que obviamente me interesa sobremanera, pues porque yo vengo estudiando la escucha mucho desde su dimensión histórica, especialmente en la Baja Edad Media. Y también pues esa presencia de la voz dentro del paisaje, ¿no? Porque pues somos, queramos o no, elementos de ese paisaje.
Eh, recordé creo que fue Lina, que decía, ¿no? Cosas que le molestaban en su escucha desde niña, ¿no? Por ejemplo, el encontrarse con un ruido no deseado, ¿no? En las fracturas que encuentro yo de la escucha, yo le llamo la fractalidad de la escucha. mm, digamos que, bueno, Schaffer mismo lo menciona, ¿no? Desde las eras de la industrialización, pues definitivamente hay un programa, ¿no? Un programa capitalista que porfía, no sé si consciente o inconscientemente, en fracturar la escucha, ¿no? Y la fractura de la escucha pues implica una fractura con el medio, ¿no? Em, sin embargo, claro, recuperar esa escucha, no solamente con la naturaleza, con el medio, sino de uno mismo, que es una cosa que podrá sonar rara, es una apuesta política, porque si por algo se ha porfiado en el sistema es justamente por desvanecer, ¿no? Esa escucha. Y, y a la gente le suena raro hablar de violencia acústica. Tenemos una ley que no conoce nadie, que empezó a desarrollar, no, empezó ya, digamos, a activarse el año pasado, que es la ley 2450, que se llama popularmente Ley contra el Ruido, pero nadie la conoce. Entonces, bueno, hay una cosa que surge, ¿no? Desde mi estancia en la academia y con un proyecto de investigación que estoy llevando a cabo con estudiantes y egresadas que habitan la sabana de Bogotá. Y es esa conciencia que ellas, claro, desde sus estudios, pues, musicales, ¿no? Muy disciplinares, tienen sobre cómo ese ruido, especialmente el ruido urbano, empieza a arremeter en la ruralidad, ¿no? Y van contándome los riesgos, ¿no? Y cómo se han perdido ya eh, ciertos sonidos o cómo los sonidos invasores pues empiezan a amenazar, ¿no? Ese equilibrio sonoro que existía en el lugar. O sea, lejos de ser puristas del asunto, ¿no? Porque no podemos, ¿no? Somos sí o sí, pues elementos de una cultura. Pero bueno, nada, simplemente agradecer este espacio, no me quiero extender porque es peligroso en mí y pues no, muchísimas gracias, espero poder contar con espacios similares en otras oportunidades. Muchas gracias. Muchas gracias, Viviana. Bueno, Rafa y Marisa, no sé si quieren regalarnos unas palabritas de cierre ya para ir cerrando. Va, Marisa. Estoy muy contenta con esta oportunidad de hablar con ustedes, no solamente de Colombia, que es el principal que está nos invitando, pero veo que hay personas de otros lugares, de Uruguay, pienso que de Brasil también, tal vez. Es um espaço muito importante e a nosotros agrada muito trazer essa charla sobre escuta e sobre voz. Escuta e voz são como que uma coisa só que se parte, não? Porque para cantar necessitas escuchar. Quando estás cantando, tienes que monitorar o que haces com o oído todo o tempo. Então, é uma sociedade, oído e voz. E los neurônios e todo o aparato cerebral, que não sei o nome, estão unindo todo o tempo, escuta e canto. Então, agradeço muito a oportunidade de estar com vocês, de falar um pouquinho. A mim me gostaria muito que esse fosse pessoalmente para fazermos uma roda e cantarmos juntos, pero quizás uma vez isso seja possível. Muitas graças, Rafael. Hoy tanta cosa que compartir. Pasó 2 horas volando.
y cantidad de cosas. En verdad que estoy muy, muy feliz de estar con esta comunidad. En verdad me siento siempre aprendiz, así comparto la experiencia, la vivencia, la intención esa de que poner el arte como un camino de crecimiento, de evolución espiritual, la música no como entretenimiento, como algo así, sino como un poder de transformación del individuo, del ambiente, ¿no? Entonces, gracias María Olga, principalmente que nos conoce, que hizo la indicación, y también a todo el sonido colectivo y el movimiento que ustedes están haciendo de rescate, de comunidad, de cuidado. Se siente esta fraternidad, se siente que ustedes están ahí en su espacio poniendo amor, poniendo cuidado, este trabajo con los niños tan importante, o sea, tanto que, que todo lo que vivimos es tan duro, no está fácil a nadie vivir en este planeta, ¿no? Cantidad de cosas que nos llegan y nos afectan, y el canto es un camino como una medicina, es de fortalecimiento, incluso inmunológico. Pocos minutitos al día de canto uno puede salir de estados eh, susceptibles, ¿no?, a doenças crónicas cantando. Entonces es un medicamento, el canto es una medicina y higieniza, higiene, hace limpieza en la psicosfera, pone la gente en balance, en equilibrio, porque es eso, es una integración. Entonces es un gusto compartir, aprender con ustedes. Quizá, ojalá un día podemos llegar a Colombia. Hace, no sé, 20 años que no voy a Colombia, tengo que regresar a Colombia. Me encanta su país, su cultura, su comida, su música, todo muy lindo. Tengo que regresar a Colombia y quizás si existe la posibilidad hacemos algo juntos, con más tiempo, con presencia, para sentir la resonancia del otro y esta comunidad, ¿no? Creo que hablamos mucho, cantamos un poquitito. Sé que es difícil por la herramienta que tenemos entrarnos así en sincronía, pero quizá quería proponer, yo he utilizado una canción indígena. Acá en Brasil todavía seguimos con los pueblos originarios, algunos con sus raíces bien echadas, bien puestas y con canciones muy hermosas, muy poderosas. Creo que canciones también que son ancestrales y que nos traen una sabiduría y que puede ayudarnos también a poco conectar más con el sentir profundo, ¿no? No tanto con la cabeza, sino también que el corazón que escucha, ¿no? Es el alma que escucha, no es la cabeza, no es la mente, ¿no? O sea, ese es un sentir que todo el cuerpo siente, pero tenemos este centro importante acá, ¿no? Y la canción dice nada más que es una canción de cura, entonces como un regalo también para compartir de despedida. Dice un nombre de la entidad creadora de la vida, que es Ewe, Ewe, y repite, Ewe es uno, Ewe es un. Sí, en portugués sería un, para ustedes es uno, pero es así. Ewe, 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 Ewe. Eu é um. Eu é. Eu é. Eu é. Eu é. Eu é. Eu é. É um. Eu é. Eu é. Pueden abrir los micrófonos y cantamos a ver qué sale. Voy a De una, cantar de una una. vez más. Ewe, 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 ewe.
Qué lindo. Viva la vida, gracias. Viva la música. Gracias, gracias. Gracias. Qué Gracias. chévere. Chévere. Dale, qué lindo. Muchas gracias. No, pues Muchas muchas gracias. Adiós. gracias, Rafa, Marisa, de verdad que qué regalazo poder tenerlos aquí compartiendo con nosotros pues ese trabajo tan sensible, tan importante, tan interesante, tan pues novedoso para muchos de nosotros y que pues realmente encontramos que tiene una relación muy directa con las preguntas que nos hacemos nosotros también sobre la música en comunidad, Ujú. sobre las relaciones con los demás y con los otros seres humanos, no humanos, naturales, sobrenaturales, espirituales, ¿cierto? Y cómo la música realmente, pues el canto, la voz, que no es solo también, como decía Rafa, ¿cierto? El habla y el canto son la misma cosa, ¿cierto? Solo que en ámbitos distintos y como nosotros pues también hacemos parte de ese entorno que suena y nosotros también sonamos y como todo eso es un gran universo sonoro y la voz como una herramienta para poder navegar todo eso y existir de distintas maneras, de verdad que nos dejan cabezones, nos dejan ahí dándole vueltas con mucha información nueva, sintiendo también muchas cosas muy chéveres, entonces pues muchísimas gracias por todo. Y bueno, seguiremos seguramente en contacto ahí próximamente para otros temitas más como administrativos y eso, pero pues por ahora lo que ha sido este encuentro aquí con Sonido Colectivo y sus redes extendidas, nuestros amigos, colaboradores, pues darles muchísimas gracias de todo corazón por habernos dado este tiempo y habernos brindado pues todo ese trabajo tan hermoso que hacen ustedes. Muchas gracias, muchas gracias. Entonces, bueno, esperamos realmente poder Gracias. tenerlos, poder encontrarnos desde lo presencial, desde el Sí, encuentro, digamos, en el mismo espacio físico, geográfico, y que podamos pues llevar esto a otro nivel. Entonces, bueno, ahí seguiremos en claro, contacto. Y bueno, claro. muchas gracias a todos. Muchas gracias, muchas gracias. Gracias, gente Salud. hermosa. Un Muchas abrazo. gracias. Nos Muchas vemos gracias. pronto. Que estén Muchas muy bien. Muchas gracias. gracias. Feliz noche. Descansen. Gracias. Igual. Gracias.